La obsesión secreta de Epstein. Documentos desclasificados revelan la verdad, una historia que no conocías. Todos conocemos la historia de Jeffrey Epstein, o al menos la que salió en los titulares. Pero la verdad es que detrás de todos sus crímenes y su poder se esconde una faceta mucho más extraña, una que nos lleva directamente a los límites de la ciencia. Hace no mucho empezó a circular por redes sociales este correo supuestamente de Epstein que desató un montón de teorías sobre viajes en el tiempo. Suena a película, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿hay algo de verdad en todo esto? Pues la respuesta es rotunda, es falso, completamente. Después de revisar todos los documentos judiciales y los archivos oficiales, la conclusión es clarísima. Este correo es un bulo. No hay ninguna prueba que lo sostenga. Es un texto sin origen, sin fecha y sin destinatario conocido. Pura ficción de Internet. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque vale, el correo sobre viajes en el tiempo es mentira. Pero la realidad, la que sí está documentada sobre las obsesiones de Epstein, esa es, si cabe, mucho más inquietante que cualquier teoría de la conspiración. A ver, a Epstein no le interesaba viajar en el tiempo, pero sí estaba obsesionado con algo que en el fondo se le parece mucho: desafiar los límites del tiempo humano. Su verdadera fijación era una filosofía bastante radical que busca nada menos que rediseñar la condición humana. Esta era la base de todo su pensamiento, el transhumanismo. La idea de que podemos usar la tecnología para superar nuestros límites biológicos, para vencer a la muerte, para reprogramar nuestra propia existencia. Para él, esto no era una teoría de salón, era un plan de acción. Y sus objetivos eran muy concretos y, la verdad, bastante perturbadores. Por un lado, la eugenesia. Estaba convencido de que la humanidad debía ser mejorada genéticamente e incluso hablaba de usar su propio ADN para crear una especie de descendencia superior. Además, estaba obsesionado con la inmortalidad y financiaba investigaciones para transferir la conciencia humana a máquinas. Buscaba literalmente burlar a la muerte. Y aquí está la clave de todo. Epstein no era un científico. Él era el mecenas. Usaba su fortuna para comprar acceso a las mentes más brillantes y a las ideas más radicales. Así creó una especie de red científica paralela, que funcionaba totalmente al margen de cualquier control ético o público. Y de esta manera fue como construyó un círculo de élite, un grupo de científicos de primerísimo nivel a los que reunía en foros privados para discutir estas ideas tan radicales, muy lejos de la mirada del mundo académico tradicional. Y no estamos hablando de figuras marginales, para nada. La lista es impresionante. Incluye nombres como Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, George Church, un pionero en genética de Harvard, e incluso el físico teórico Stephen Hawking, figuras de prestigio mundial, vinculadas a las instituciones más respetadas del planeta. Lo realmente interesante aquí es ver la simbiosis que se creaba. Epstein ponía el dinero, la discreción y una plataforma sin límites éticos. Y a cambio, ¿qué obtenía? Pues obtenía legitimidad, acceso a conocimiento de vanguardia y, sobre todo, la validación de sus obsesiones por parte de la élite científica. Claro, cuando Epstein cayó y todo este entramado empezó a salir a la luz, se generó una onda expansiva que sacudió los cimientos del mundo académico y científico hasta lo más profundo. Lo que pasó después fue una auténtica crisis de credibilidad. Instituciones del nivel del MIT tuvieron que admitir que habían ocultado sus vínculos financieros con él. Y claro, el escándalo forzó un debate crucial. ¿Hasta qué punto el dinero tóxico puede contaminar la integridad de la ciencia? Y todo esto nos lleva de vuelta al enigma central. Si sus crímenes eran solo la punta del iceberg y sus obsesiones científicas se movían a este nivel, ¿hasta dónde llegaba realmente su poder? Hay una frase que dijo poco antes de morir que es escalofriante. Un periodista le preguntó si él estaba en la cima de la pirámide de poder. Su respuesta fue: «Estoy solo en el evento 1». Una frase que sugiere que todo lo que se ha hecho público es apenas el principio de una historia mucho más grande y oscura. Al final, la pregunta se hace más grande. Más allá del delincuente y del financiero, ¿quién era realmente Epstein? ¿Un agente de inteligencia o algo más? Una figura que usaba la ciencia no para entender el mundo, sino para intentar controlarlo. La respuesta, por ahora, sigue oculta entre las sombras de su red. La noche del 9 al 10 de agosto de 2019, en una celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York, Jeffrey Epstein murió. Oficialmente. Y aquí es donde arranca todo. Ese es el dato oficial, frío, el que está sobre la mesa. Pero a partir de ahí, lo único que hay son preguntas. Y claro, de ahí nace la pregunta clave, la que lo cambia todo y que desafía la narrativa que nos contaron.
Puede sonar a fantasía, pero se apoya en una serie de hechos bastante incómodos. ¿Murió Epstein o simplemente lo retiraron del tablero de juego? Bien, pues vamos a ver primero qué es lo que nos dice la versión oficial. Lo que consta en el expediente es claro, es conciso y para las autoridades es un caso cerrado. Aquí lo tenemos, negro sobre blanco. 10 de agosto de 2019. Suicidio por ahorcamiento. ¿Dónde? En una de las prisiones más seguras del mundo, mientras esperaba un juicio por tráfico de menores. Aparentemente, un final claro. Pero, ¿de verdad fue tan simple? Y ahora es cuando empezamos a tirar del hilo, porque cuando te pones a mirar los detalles, la historia oficial, bueno, digamos que empieza a hacer aguas por todas partes. Fijaos en esto, porque el contraste es increíble. Epstein estaba en una unidad de vigilancia especial. El protocolo exigía vigilancia constante, rondas cada 30 minutos y, muy importante, un compañero de celda. ¿Y qué pasó en la realidad? Pues que los guardias, casualmente, se quedaron dormidos, que se saltaron las rondas y que, qué conveniente, justo esa noche estaba solo. Demasiada negligencia junta, ¿no? Y por si esto fuera poco, tenemos las cámaras. Y ojo, no es que fallara una cámara, es que fallaron dos. Las dos cámaras clave que apuntaban directamente a su celda. Y no fallaron un día antes, ni un día después. Fallaron justo en el intervalo de tiempo en que murió. Una coincidencia como poco asombrosa. Así que la pregunta es obvia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todo esto pase en una prisión federal de máxima seguridad? Un lugar que está diseñado precisamente para que estas cosas no ocurran. La probabilidad de que tantos sistemas de seguridad fallen a la vez es lo que alimenta todas las dudas. Y las dudas no acaban ahí, es que llegan hasta la propia autopsia. La versión oficial concluyó suicidio. Punto. Pero luego llega un patólogo independiente, contratado por la familia, y dice, un momento, observó fracturas en el hueso y oides, unas lesiones que según él no son nada habituales en un suicidio por ahorcamiento, son mucho más comunes en casos de estrangulamiento. Y de repente tienes dos opiniones médicas totalmente opuestas. De acuerdo, hemos visto las dudas sobre el cómo. Ahora vamos a lo más importante, el por qué. Para entender las teorías alternativas, primero hay que entender qué representaba realmente Jeffrey Epstein. Porque Epstein no era un simple delincuente. Pensemos en él como un archivo humano. Era el epicentro de una red internacional de poder, de dinero y sobre todo de chantaje. Una biblioteca andante con los secretos más oscuros de algunas de las personas más influyentes del planeta. Entonces, el punto clave es este. Controlar a Epstein significaba controlar esa información. Significaba evitar filtraciones, impedir confesiones públicas que lo dinamitaran todo y, por encima de todo, proteger a individuos de muy, muy alto nivel. Un juicio público era una bomba de relojería, y eso no le interesaba a nadie de los implicados. Y todo esto nos lleva a una hipótesis que suena a película, de acuerdo, pero que desde un punto de vista estratégico tiene su lógica. ¿Y si su muerte no fue real? ¿Y si fue una puesta en escena? ¿Una forma de que muriera para el público, pero siguiera existiendo en la sombra? Hay un detalle bastante inquietante que alimenta esta idea, y es la falta de pruebas visuales definitivas. Nunca hemos visto imágenes públicas claras y verificables de su cara después de muerto. Las pocas que circularon son borrosas, parciales. En un caso de esta magnitud, que no haya una imagen clara, es muy llamativo. Quienes se toman esto en serio plantean tres escenarios principales. 1. Que esté en una reclusión secreta siendo utilizado como un activo de inteligencia. 2. Que los sacaran del país, le dieran una nueva identidad en algún lugar sin extradición a cambio de su silencio absoluto. Y 3. La opción que para muchos es la más plausible, que sí, que murió de verdad, pero que todo el caso fue manipulado para cerrar la investigación en falso y que no se supiera nada más. Ahora, fijémonos en lo que pasó después, en cómo se gestionó el caso tras su muerte, porque a veces el silencio que sigue a un gran escándalo dice mucho más que el propio ruido. Esto es todo lo que debería haber ocurrido y nunca ocurrió. No hubo juicio público, no hubo confesiones que salpicaran a nadie importante, nadie de alto nivel tuvo que rendir cuentas, las famosas listas completas nunca se publicaron de forma oficial. El caso de abusos más grande ligado al poder simplemente se diluyó, se apagó. Y luego está la pieza clave, Ghislaine Maxwell, su mano derecha, la mujer que probablemente lo sabe todo. Está condenada y en la cárcel, pero su silencio es atronador. Si Epstein estuviera muerto y fuera de la ecuación, el testimonio de ella sería oro puro. ¿Por qué sigue guardando silencio sobre los grandes nombres? Al final, después de analizar todo esto, la conclusión es bastante sencilla. Cuando una historia oficial tiene tantos agujeros, tantas casualidades y tantos puntos oscuros, hacerse preguntas no es caer en teorías de la conspiración, es simplemente aplicar el sentido común. Quizá Jeffrey Epstein esté muerto, es posible, pero lo que es indiscutible es que la versión que nos han contado está, como mínimo, incompleta. Y eso nos deja con la pregunta final,
la que de verdad importa en todo este asunto. ¿Quién se benefició realmente de que, de repente, todo el mundo dejara de hacer preguntas? A ver, el caso Epstein es una auténtica locura. Es una de esas historias que todo el mundo cree que conoce, ¿no? Vemos los titulares, los nombres en redes sociales, pero cuidado, porque detrás de todo ese desfile de famosos, lo que hay de verdad es un caos de desinformación. Claro, con la publicación de los documentos, de repente un montón de gente muy conocida se ha visto en medio de una tormenta mediática, mundial. Y para algunos, como Bill Clinton, el golpe a su imagen pública ha sido brutal. Se ha generado un debate que, no parece que vaya a parar. Luego tenemos a otros, como Bill Gates. En su caso, los documentos dan a entender que la relación iba más allá de lo social. Se apunta a posibles negocios que Epstein podría haberle facilitado, y claro, esto choca de lleno con esa imagen que tenemos de él como filántropo. Y la lista no para, ¿eh? También aparecen personajes como Richard Branson, el de Virgin. Sale en unos correos con unos comentarios que, la verdad, han dejado a mucha gente bastante inquieta. El daño al prestigio de muchos de los que salen ahí es que es innegable. Pero a ver, mientras todo el mundo se obsesiona con esta lista de nombres, con este quién es quién, ¿de verdad es eso todo lo que hay? Porque si nos quedamos solo en el desfile de famosos, nos estamos perdiendo lo más importante. Hay un problema de fondo que es mucho, mucho más grave. Y es que el verdadero escándalo, ojo, no está solo en lo que dicen los papeles, sino en cómo se ha publicado toda esa información. En la forma. Pensemos un momento. En un caso tan bestia como este, la manera en que se saca a la luz información tan delicada es crucial. La forma aquí importa tanto como el fondo, porque si se hace mal, te cargas la justicia y la claridad de un plumazo. Y aquí, justo aquí, es donde la cosa se torció por completo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos soltó millones de páginas, sí, pero el proceso fue una chapuza. Estuvo lleno de errores garrafales que, en lugar de dar transparencia, lo que han provocado ha sido un caos total. El principal problema, ¿cuál fue? Las tachaduras. Eso que hacen para tapar nombres y proteger identidades. Pues se hizo fatal. Muchas víctimas han denunciado que sus datos personales quedaron a la vista de todo el mundo, mientras que otros nombres, que sí eran importantes, seguían ocultos. Un desastre. Y ahora atención, porque aquí viene un fallo técnico que es clave. Resulta que en algunos de estos documentos PDF, sobre todo los que vienen de correos electrónicos, podría haber quedado parte del código original del email. A ver, para que nos entendamos, aunque veamos una raya negra tapando algo, por debajo, en el código del archivo, pueden quedar restos de lo que había escrito. Es tremendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues es una cadena de 3 pasos. Primero, se publica el documento que en teoría está censurado. Segundo, ese código oculto sigue ahí, en el archivo. Y tercero, y esto es lo grave, alguien con conocimientos técnicos podría analizar ese código y ¡zas!, reconstruir la información que se suponía protegida. Y ojo, que esto no es una película, varios análisis de seguridad ya han confirmado que este riesgo existe de verdad. Las consecuencias de publicar esto así, de esta manera tan chapucera, son terribles. Básicamente se ha creado una especie de buffet libre para la desinformación, un campo de juego perfecto para que cualquiera coja lo que quiera y monte la historia que más le convenga. Y aquí se ve perfectamente el contraste, la gran contradicción. El objetivo, en teoría, era la transparencia, informar y que se rindieran cuentas. Y la realidad, pues ha sido el caos, poner en peligro a las víctimas y permitir que se manipule la verdad. Es que esta forma de soltar los datos así a lo loco, sin orden, es la receta perfecta para desinformar. Te permite coger trocitos de aquí y de allá, sacarlos completamente de contexto y montarte una historia falsa para atacar a alguien o simplemente para que la gente mire para otro lado. Al final, ¿en qué se ha convertido todo esto? Pues ha dejado de ser un proceso legal serio y se ha transformado en un circo mediático. Un circo donde los fallos técnicos se usan como armas políticas y sociales. Y lo peor es que esto puede hacer daño a las mismas víctimas a las que se supone que se quería proteger. Todo esto nos obliga a cambiar un poco el chip, a mirar más allá de la simple lista de nombres y a hacernos las preguntas que de verdad importan. Y la prueba definitiva de que la publicación fue un fracaso total es lo que han hecho las propias autoridades. El Departamento de Justicia, al ver que esto se les iba de las manos, que la situación era explosiva, ¿qué ha hecho? Pues ha restringido el acceso. Ahora solo los miembros del Congreso pueden ver los documentos. En papel, nada de copias electrónicas. Una marcha atrás en toda regla. Así que al final la pregunta clave no es qué famosos salen en la lista. La pregunta que de verdad deberíamos hacernos es,
¿Lo que estamos viendo es un ejercicio de transparencia responsable o es una chapuza monumental que destroza vidas y retuerce la verdad? En definitiva, ¿a esto se le puede llamar justicia?